Muy bien, y continuamos por supuesto con más Bella Tarde Argentinos y nos enfocamos en el sánscrito, esta lengua que tiene una enorme sabiduría por transmitirnos y que su estudio también se corresponde con el desarrollo de un camino espiritual. Le vamos a dar la bienvenida a Paulina Panza, quien es vicecoordinadora de la agrupación Sánscrito Argentina. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, Paulina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, súper contentos de que estemos aquí nuevamente, dispuestos a conocer un poco más acerca de esta lengua que tiene tanto para transmitirnos, más allá de sus diferentes expresiones, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy contenta de haber vuelto al programa para compartirles un poco más del sánscrito. Súper interesante. Bueno, pero hay como mensajes así como que son más importantes o mensajes maestros o guías, si se quiere, dentro de esta lengua. En realidad, muchas obras a lo largo de muchos años fueron compuestas en sánscrito, porque justamente sánscrito significa perfecto, perfeccionado, es la lengua de los dioses, entonces es como la lengua perfecta para la transmisión del conocimiento. Entonces muchas obras y sobre todo conocimiento de los más variados, ¿no? De la gramática hasta la medicina, la astrología, estos conocimientos fueron transmitidos oralmente a través del sánscrito, ¿no? Con esta lengua como medio o como vehículo para la transmisión del conocimiento. Entonces, muchas personas que ingresan o que llegan al estudio del sánscrito es con el fin de poder acercarse directamente a las fuentes, a las obras, sin tener como una mediación de un maestro. Bien, claro, o sea, como que sería recurso. El lenguaje o el medio apropiado justamente para esta comunicación con la sabiduría de los dioses, ¿no? Claro, tal cual. Muy bien. Bueno, ¿y cómo podemos identificar ciertos mensajes o ciertos mantras, si se quiere también, que pueden ser, bueno, muy aplicables a nuestros días? Bien, y bueno, en realidad, ¿cómo se llega o cómo llegar a la fuente? A través del estudio del lenguaje, porque el sánscrito es una lengua, entonces a través del estudio de la gramática y de del lenguaje mismo, ¿no? Es como si estudiáramos otro idioma. Tenemos que ir a las estructuras gramaticales, aprender los sustantivos, los verbos, los adjetivos, la cuestión fonética también, que tiene un bagaje muy profundo y una profundidad como más allá de una cuestión gramatical, pero conociendo las estructuras gramaticales o las reglas, podemos acceder nosotras mismas, a las fuentes. Entonces, bueno, ese es uno de los objetivos que tenemos como agrupación, ¿no? Acercar el sánscrito y el estudio del sánscrito a más personas para que ellas mismas puedan acceder a los textos, y siempre nuestras formaciones están orientadas a la traducción. Es decir, bueno, ¿qué herramientas necesito yo gramaticales para poder traducir, por ejemplo, un sutra o un mantra, para aprender el significado de los mantras? Claro. ¿A qué se debe, Paulina, la permanencia de esta lengua indoeuropea de la antigua India, el sánscrito? ¿A qué crees que hoy hagamos mención al sánscrito cuando han pasado, tantas etapas, ¿no? en la historia? ¿Cuál será la causa? Bien, bueno, muchas veces se habla, cuando hablamos de las lenguas clásicas, como el griego, el latín, el sánscrito entre ellas, como de lenguas muertas, porque el sánscrito en realidad no es una lengua hablada. No es que yo voy a estudiar el sánscrito como si estudiaría, por ejemplo, el español mismo, o el francés o el italiano, ¿no? Con el objetivo de comunicarme. No, en realidad estudiamos el sánscrito con otro objetivo. Entonces, si se sigue estudiando, sigue vivo en los manuales, sigue vivo en las clases, sigue vivo en los mantras que cantamos, en las palabras que usamos para hablar del yoga, por ejemplo. Entonces creo que sigue viva porque, bueno, justamente el sánscrito sería como el soporte cultural de la India. Como se transmitieron siempre los conocimientos filosóficos, espirituales, de medicina, del yoga a través del sánscrito, volvemos al sánscrito como a la fuente para entender más en profundidad estas prácticas que ahora, bueno, en Occidente se están como viendo mucho más, sobre todo el yoga. Y muchas palabras que usamos diariamente en el ámbito del yoga, como chakra,
mantra, asana, ayurveda, sin ir más lejos, son todas palabras sánscritas que están en sánscrito. Ajá. ¿Namaste también? Namaste también. Namaste viene de una raíz que es nam, que significa saludar o que significa como postrarse ante. Y también nosotros en nuestra tradición o de la agrupación usamos también el saludo namaskar, que es más del sur de la India, que podríamos decir que es más autóctono. Namaste es más usado en el norte y namaskar más en el sur. Ajá, claro. Mira, bueno, y estas, más allá de esta significación, tienen como otra filosofía, otro mensaje mucho más profundo, ¿no? De la propia traducción, ¿no, Pauli? Sí, tal cual, tal cual. Si bien nos acercamos a la gramática para entender un significado más literal, claro, pero en realidad entendiendo, y también eso, como uno se acerca al significado literal y después, por ejemplo, de una misma obra puede haber cientos de traducciones distintas, porque hay muchas escuelas distintas, ¿no? Escuelas filosóficas o de pensamiento. Un maestro puede traducir de tal forma una obra y obviamente que se acople a una traducción, siempre es un nuevo texto, es una nueva obra que se acople a su forma de pensar, a su filosofía. Entonces, bueno, llegando uno por medio propio a leer un sutra o a traducirlo a un mantra, puede también uno entender mejor el significado a partir de lo que uno cree. Y aparte, sí, de lo gramatical, hay toda una cuestión del sonido que también influye, según nuestro maestro y también desde la tradición que nosotros seguimos, los 50 sonidos del sánscrito, el alfabeto sánscrito, esos 50 sonidos están como divididos o distribuidos a lo largo de los 7 chakras. Ajá. Por lo tanto, el alfabeto sánscrito es parte de nuestro propio cuerpo energético. Mirá. Es muy importante este detalle, Paulina, de la interpretación, ¿no? Para la traducción. Sí. El contexto, ¿cuánto vale en el lenguaje, no? Sí, vale muchísimo. Y sobre todo, bueno, por ejemplo, una palabra en sánscrito puede tener 16 significados distintos. Wow. Claro. Entonces, dependiendo en qué contexto esté, también qué maestro la use, por ejemplo, a tal palabra va a significar tal cosa. Entonces, sí, depende mucho el contexto y también las filosofías. Y también eso es lo rico del sánscrito. Claro, sí, riqueza semántica. Claro, Pauli, decimos que no serían letras, sino que serían sonidos, 50 los sonidos de esta lengua y que estarían... Bien, muy buena. Sí. Muy buena esta aclaración que vos haces de letras y sonidos, porque las letras es una cuestión gráfica, claro. Los grafemas, lo que escribimos, y la cultura de la India es primordialmente oral. Entonces, no existía la escritura cuando existía el sánscrito. Incluso la cultura india se ha resistido mucho a la escritura. Siempre en las producciones o el conocimiento se transmitió de maestro a discípulo oralmente. Entonces el sonido es una cuestión muy importante, esencial, y son 50 sonidos. Ajá. Es como si diríamos A, B, C, D, nuestro abecedario, pero en sánscrito, que es el que vemos en pantalla, que se llama Akramala, porque es la mala, la guirnalda, que va de la A, que es la primera letra, a la Ja, que es la última letra del alfabeto. Ajá, mira, y entonces estos 50 sonidos estarían como identificados a lo largo de toda nuestra energía, digamos, corporal, si se quiere, en nuestros chakras. Claro, porque algunos gramáticos hablan de menos sonidos, de 46 o de 48, pero ¿por qué decimos que son 50? Aunque sean de la agrupación y de nuestras formaciones, porque uno cuando ve las representaciones de los chakras tienen pétalos. Ajá. ¿No? Cada chakra tiene, por ejemplo, el chakra raíz tiene 4 pétalos. Entonces, si uno suma los pétalos de los 6 chakras, porque el séptimo chakra es el chakra corona, Sahasrara, que es el chakra de los 1000 pétalos, si uno suma los pétalos de los 6 chakras, va a sumar 50 pétalos. Ajá. Entonces, cada pétalo se corresponde con un sonido y ese sonido se corresponde a su vez con una tendencia mental. Mira, ¿y está todo escrito en esta lengua? O también, intérpretes contemporáneos podrían desarrollar, nuevos mensajes, nuevas palabras. Sí, no, en los últimos años, por eso también no se puede hablar de una lengua muerta, porque en los últimos
en los últimos años, o sea, incluso después de Cristo, se han producido miles de obras en sánscrito, porque justamente el sánscrito es una lengua, la lengua perfeccionada, es una lengua arreglada que ya no se usa como una lengua vernácula, ¿no? de comunicación, como lo son las lenguas actuales de la India, el hindi, el bengalí. En cambio, el sánscrito quedó como esa lengua armada, arreglada, perfecta para componer. E incluso nosotros en nuestras clases, muchos de los ejercicios, no solamente proponemos ejercicios de traducción, sino también de composición. Claro. Pensamos en alguna frase o en algún verso o poema en español y lo traducimos al sánscrito. Entonces también estamos produciendo en sánscrito. Sigue viva la lengua. Claro, y dinámica, ¿no? Súper interesante. Una lengua dinámica, sí, sí, total. Pauli, a ver, bueno, ¿qué nos quisieras regalar, bueno, con estos sonidos de esta lengua, del sánscrito, con esta sabiduría, con este mensaje que tiene que ver con un camino espiritual? ¿Nos puedes decir algo? Bueno, sí, que la cultura y la filosofía de la India está permeada, o el sánscrito está permeado por la cultura y la filosofía de la India. Y creo que muchas veces en el camino de aprendizaje del sánscrito, mucha gente llega al sánscrito a través del yoga, ¿no? Primero empezaron su camino del yoga y van al sánscrito. En mi caso, yo comencé a estudiar sánscrito por la lengua, porque soy profe de lengua. Y eso, o sea, entrar al mundo del sánscrito me condujo a mí a empezar o a encontrarme con mi camino espiritual. Entonces, uno de los objetivos que tenemos como agrupación también es acompañar a las personas que hacen las formaciones en su propio desarrollo espiritual. Claro. Porque al conectar con el sánscrito conectamos con los sonidos, conectamos con todos estos significados y con la misma cultura de la India y las distintas filosofías, y que también estudiar sánscrito hace que nos conozcamos un poco más a nosotros también. Así claro, que ese es el fin también. Mensaje, nada más y nada menos, conocernos. Bueno, una genia. Paulina Pance, entonces gracias, muchísimas Paulina. Gracias por este contacto, por este tiempo y por acercarnos, ¿no?, a esta sabiduría, bueno, la de la lengua sánscrito. Muchísimas gracias por este contacto, Paulina. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.